Está con nosotros Osvaldo Rebollos, el Sí. presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bienvenido, Osvaldo, a Muchas Redacción gracias, San Juan. Claudio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto. Hay muchos temas que preocupan, bueno, y que están en manos de los contadores, ¿no? Cumplen un papel muy importante en la actual coyuntura, asesorando a las empresas, aconsejando a hacer las mejores inversiones, el mejor desempeño. ¿Es fácil o difícil eso? ¿Cómo es eso? No, bueno, primero una aclaración. Yo creo que el consejo nuestro es un consejo que nuclea a varias profesiones Bien, afines sí, a la sí. ciencia económica. Podemos ¿no? aclararlo si quieres. Sí, no, y es muy importante aclararlo porque por ahí se relaciona Solo directamente con con los contadores. Y la realidad es que los contadores por ahí somos mayoritarios y somos por ahí los que tenemos más contacto con las empresas y con las empresas chicas, digamos, ¿no? Pero el rol fundamental que desempeñan los licenciados en economía es básico para el funcionamiento de una comunidad toda. Claro. O para las grandes empresas, o las grandes decisiones, o las estadísticas. Los licenciados en administración, digamos, son los que manejan las empresas, son los que naturalmente están preparados para gestionar empresas. Y la verdad que están muy bien preparados. Son, por ahí, yo siempre digo, por ahí nos confundimos los contadores en meternos a gestionar empresas. Y la realidad es que el que está formado naturalmente para conducir y gestionar empresas son los licenciados en administración, y cuando uno les da una vueltita rosca y empiezan a meter todo lo nuevo que hay ahora para manejar empresas, que es básicamente la tecnología aplicada a la competitividad, las empresas son distintas, son mejores, realmente son competitivas. Y también tenemos licenciados en comercialización, licenciados en comercio exterior, que cada uno en su rol es fundamental. Por supuesto. Para la economía. Así que, bueno, haciendo la aclaración, sí, realmente es un momento complejo y esta complejidad que atraviesa todos los sectores, recién sentía a Laura Vera como representante de las amas de casa, las preocupaciones, y la verdad que son parte de esas preocupaciones, son las mismas que tienen las empresas, son las que tienen los empresarios, el que tiene el emprendedor, es el que tiene el Estado, por ahí también, en su rol, digamos, de coordinador de equilibrios, ¿no? Y en todos esos aspectos, en toda esa transversabilidad, hay algún profesional de las ciencias económicas metido, ya sea contador, licenciado en economía, licenciado en administración. Somos en esto, por ahí, los que estamos definiendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer cada uno para ir sorteando toda esta preocupación que invade a todos. ¿Cómo se ayuda o cómo se asesora a un empresario a tomar las mejores decisiones en una época tan difícil como la actual? Con información. En esto, básicamente, lo más importante es, ante la incertidumbre, tener la mayor cantidad de información posible. Por eso es la importancia de trabajar con mucha estadística de la empresa y mucha estadística del mercado en el que está trabajando y mucha estadística de la economía, ¿sí? Saber lo que está pasando, lo que ha pasado anteriormente para, a partir de ahí, proyectar. Nadie puede adivinar el futuro. De hecho, ahí estaba leyendo algunas de las declaraciones del coloquio de IDEA, sí, que ha estado sí, en esta semana, está todavía, donde hacen normalmente una encuesta a todos los empresarios, y una de las patas fundamentales de la encuesta es cuál es la visión que ellos tienen para el año siguiente. Y la de la encuesta del año pasado era toda optimista, de crecimiento, todos iban a contratar más gente, todos veían un país floreciente. Y se les vino a pedazos por otra cuestión externa que afectó, malas decisiones del gobierno, mal entendimiento de cómo iba a funcionar el mundo en este tema. Más la sequía del campo. Y más alguna cuestión también coyuntural con tema del campo. Todo esto fue un combo que hizo que fuera uno de los peores
años que hemos tenido económicamente Sí. en la historia del país, ¿no? Y por eso digo, la dificultad de poder pronosticar cuando uno no maneja variables, o todas las variables, maneja las propias, digamos, pero no. Entonces lo más importante es información. Contar con información, proveerle información al empresario, y ahí está el rol de los profesionales, que somos un poco los que tenemos la responsabilidad de estar, primero, bien informados sobre las cuestiones técnicas, que son aspectos impositivos, aspectos contables, aspectos de la economía, pero aparte, cuestiones básicamente vinculadas a las necesidades que tiene esa empresa y a cómo va a funcionar esa empresa en el futuro. Un ejemplo simple, nosotros tenemos en San Juan la producción de aceitunas, mayormente para aceite, pero una parte importante para aceituna de conserva. Y la realidad es que tenemos productores de aceituna de conserva y tenemos industria conservera. Y uno, cuando se pone a analizar el año, analiza en función de la producción que tiene o que va a haber, digamos, el volumen que va a haber, y los precios que están teniendo a nivel internacional porque ese producto se exporta. Ahora, ¿quién nos puede asegurar de que ese precio se va a poder exportar? Cuando a lo mejor en Egipto tiene una cosecha superior o hacen una devaluación y entra a Brasil aceituna mucho más barata que la aceituna de San Juan, Sí, digamos. claro. Entonces, esas situaciones son las que generan mucha dificultad para poder pronosticar y aconsejar a una empresa. Sí. No. El gobierno dice, el gobierno nacional dice que conoce que estamos en un momento complejo, pero que está haciendo lo que hay que hacer. Desde la visión suya, no sé, ¿cómo, que está bien esto? ¿Es lo que se debe hacer? ¿Es correcto? ¿Cómo lo ven a Bueno, eso? A ver, en esto las visiones depende de las políticas, ¿no? Cada Bien. uno tiene, de acuerdo a la postura política, la visión que tiene del futuro y cómo se tiene que encarar. Sí. Y en eso, básicamente, todos sabemos que hay una cuestión que se tiene que, a la que tenemos que llegar como país, ¿no? Que es a un equilibrio fiscal. Bien. Ahora el tema es quién paga ese equilibrio fiscal, ¿no? Ahí está la cuestión. Y eso sí es una decisión sobre política. El equilibrio fiscal es una necesidad, porque si no pasaría lo que estaba explicando recién Laura Vera, que es lo que están haciendo las familias hoy por hoy, y es básicamente para poder pagar la luz endeudándose, Sí. a tasas carísimas, digamos. Sí. Al Estado le pasa lo mismo. Si uno no tiene un equilibrio fiscal, se endeuda a tasa carísima o emite, digamos, que son las dos formas en que se viene manejando. Y si se emite, genera inflación, que es lo que un poco son las consecuencias de lo que estamos viendo hoy. Ahora, la decisión es quién paga esa diferencia que tenemos de déficit fiscal. Y ahí es donde empiezan a discutirse las políticas, si lo va a pagar la clase media, como ahora, si lo va a pagar el campo, si lo va a pagar las empresas con más impuestos, si lo va a pagar la gente con inflación, digamos, ¿no? Y en ese combo es donde tenemos que discutir. Ahora, el problema más grande que tenemos hoy es que no se está, frente a una crisis no se está abriendo el juego, no se está discutiendo, no se está consensuando, digamos, ¿no? Porque cuando pasa esto, lo que hay que hacer es definir cuál es el camino, pero consensuadamente abordarlo. Y digo consensuadamente entre oficialismo y oposición, principalmente, gremios, empresarios, cada uno en su parte, pero las columnas fundamentales, que son las que necesitamos para no volver a caer en una situación crítica como la que hemos estado, hay que definirla y consensuarla. Parece el ABC, ponerse de acuerdo entre todos, ¿no? Y ver qué hacer. Pero el argentino en general no la está pasando bien hoy, y las empresas en particular tampoco. Y el ¿Cuál es? Estado tampoco, ¿Y entonces? porque es una situación de crisis. Es una situación de crisis. La situación de crisis por ahí tiene las características que son imprevistas, como en este caso, porque la verdad que, como decía recién, si en el coloquio de ideas del año pasado no todo era optimismo, todo el futuro para el año, toda
lo que preveían los empresarios, que son los que, ojo, los que manejan o los que participan de la generación de un 80% del Producto Bruto Interno, ¿no? Porque esas son las empresas que se nuclean ahí en ese coloquio. Veían que todo iba a ser mejor y no fue así, sino que fue un año Todo de lo los peores, todo lo contrario. Yo lo que creo es que esa característica de imprevisibilidad son las que nos obligan hoy a sacarnos un poquito las camisetas políticas y pensar en un país que no se caiga, digamos. Para eso es, a mi entender, sentarnos en una mesa sin protagonismos personales ni con ambiciones políticas a discutir. Pero que cada uno está cuidando su quintita, cada uno está tirando para su lado. Absolutamente, y eso lo estamos pagando todos los argentinos, ¿verdad? Ese es el problema. Esos egoísmos partidarios son los que terminamos afectando a toda la economía. Osvaldo, hace poco tuvimos en San Juan un encuentro de profesionales de ciencias económicas del país de primer nivel, tuve oportunidad de asistir con excelentes oradores. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Qué se sacó de esa reunión en San Juan? Bueno, la verdad que en realidad este congreso, que es un congreso nacional que se hace cada 2 años, y por ser la primera vez que se hace en una provincia chica y que tuvo, si se quiere, el éxito que tuvo, nos dejó un montón de frutos, digamos. Frutos desde lo que es, primero, el orgullo provincial, sí, de saber que estamos a la altura de la circunstancia, tenemos una provincia que tiene todo para este tipo de eventos, para recibir gente exigente en cuanto a alojamientos, en cuanto a servicios. Sí. Y la verdad que ha sido un congreso que nos ha dado en ese sentido muchísimas satisfacciones. Yo creo que esto tiene que contagiar a otros para organizar este tipo de eventos en la provincia y tenemos que saber nosotros, yo creo que desde el gobierno también lo han entendido así porque lo han apoyado el Congreso. Yo creo que tenemos que saber que el turismo también pasa por el turismo de eventos, ¿no? Esto como una cuestión así totalmente primaria. Aparte, el agradecimiento de toda la gente sobre la contención que le ha dado el sanjuanino. Bien. ¿No? Y esto ya no pasa por nosotros, que somos los organizadores. Escapa a ustedes, claro. No, pasa por el taxista, pasa por la gente del hotel, pasa por el que se paró en la calle. Es que es muy hospitalario el El lugar donde fue a comer, ¿lo atendieron bien o mal? Muy hospitalario. Y eso ha sido un gran complemento a todo lo que se organizó. Ya desde el punto de vista más técnico y profesional, el Congreso ha sido básicamente ha sido planteado como para analizar la coyuntura y la situación actual de la profesión y sobre todo a partir de ahí cómo nos vemos hacia el futuro, ¿no? Un poco esta era la temática principal. De hecho, el lema del Congreso era desde el presente hacia una profesión 4.0, pensando en que la industria y las empresas en el mundo están yendo hacia ese formato 4.0, que para que lo entienda la gente no es otra cosa más que la introducción de todo lo que es la tecnología, las cibercomunicaciones, la inteligencia artificial a los procesos industriales o a los procesos productivos, no industriales, productivos en general. Esto que está pasando en todo el mundo lo que está haciendo básicamente es cambiando el formato de las empresas, haciéndolas más competitivas, generando mayor productividad. Esto hace que los precios sean más bajos, ¿no? Y acá el que produzca más bajo vende más. Esto es así. Es decir, si nosotros hoy, San Juan, no pensamos en que tenemos que sacar, y volviendo al ejemplo de la aceituna de conserva, a un precio más bajo que el de Egipto o el de España, nosotros no somos competitivos. ¿Qué va a pasar? No se lo va a vender a nadie. Y nadie va a poder pagarle a la gente del campo. Claro, la gente del campo va a quedar precarizada, se va a terminar vendiendo a la ciudad. Esto es lo que tenemos que pensar. Es decir, cualquier aspecto productivo de la provincia tiene que empezar a meterse en este mundo de la competitividad. Bien. Es un mundo en el cual
nos tiene que atravesar a todos, ¿no? Bien, bien. Y donde los profesionales en ciencia económica somos una pata fundamental para ello. Por eso es que los primeros que tenemos que estar preparados somos nosotros, ¿no? Un poco la temática arranca desde este principio. Perfecto. En un ratito vamos a estar con la gente del movimiento cooperativo argentino. Ellos están planteando algunas dudas, algunos problemas que tienen con la redacción del presupuesto 2019. Y ustedes también. Si nos explica cómo es, cuál es la controversia que ustedes ven con este tema de actualizar por inflación los balances de las empresas. Bueno, esto es parte del problema que estamos viviendo, ¿no? No es solo del presente, esto viene históricamente, Sí. viene del gobierno anterior, y nosotros pensamos ya que este gobierno, a través del pacto fiscal que se acordó con las provincias, ya iba a quedar resuelto. Y básicamente, ¿qué es lo que es? Bueno, que las empresas puedan reconocer en sus balances impositivos el efecto de la inflación. Esto es muy sencillo para entenderlo, digamos. Una empresa que compra la mercadería en febrero, volvamos al ejemplo de la aceituna de conserva, compra aceituna en febrero, la produce durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, recién ahí la aceituna está lista y empieza a venderla desde julio en adelante. Agosto, en diciembre son las principales ventas, o en noviembre, diciembre son las principales ventas de ese producto. Ahora, las compras principales, lo más fuerte lo hizo en febrero-marzo, que fue la cosecha. Sí. Y lo pagó al valor de la moneda de febrero-marzo. Cuando lo vende en noviembre, diciembre, al valor de la moneda de noviembre-diciembre. Sí. La diferencia entre la venta y el costo a un valor histórico es la ganancia que paga la empresa, es la ganancia que tiene la empresa y sobre eso un 35% lo paga de impuestos. Bien. ¿Está? ¿Qué es lo que sucede? Que en el medio hay un componente inflacionario hoy de un 30-35%. Sí. Es decir, que todos los costos, si yo hoy tuviese que incurrir en esos costos, serían 30-35% más caros. Con lo cual, mi ganancia no sería tan grande, sino que sería más chica, digamos, ¿no? O nula, o pérdida, que es lo que está pasando con muchas empresas. ¿Y qué Pero hay que como, hacer? pero como la... Agosto de febrero a diciembre. Claro, pero como las leyes locales no permiten a las empresas actualizar este costo para el cálculo de los impuestos, Sí. la empresa termina pagando un impuesto que básicamente una parte importante es sobre la inflación. O sea, un 35% de impuestos sobre la inflación. Sobre la inflación. Sí, sí, porque la inflación forma parte de esa ganancia, digamos. Entonces, El proyecto dice que los van a dejar hacer esta actualización si la inflación supera el 55%. claro, bueno, ahí vamos a hacer una aclaración. En el pacto, en este acuerdo Fiscal. fiscal, permite la actualización cuando se acumule el 100% en 3 años de inflación. ¿Sí? Bien, bien. Y establece como premisa que si anualmente se supera un 30 o 33%, se puede aplica ya para ese año. Nunca pensaron de que este año Iba a haber iba a superarlo. una inflación loca del 45%. Exactamente. Entonces el cálculo que hay que si dejan que las empresas ajusten por inflación sus balances impositivos, el gobierno dejaría de percibir más de 100 millones de pesos. Claro. Más de 100 No, 100.000 millones de pesos. Más de 100 mil millones de pesos. Y es lo que Claro. no quiere. No quiere dejar. Y no pueden. Seguimos con lo mismo, cada uno. Claro, no quiere y no puede. ¿Por qué? Porque tiene una meta fiscal de llegar justamente a déficit cero. Y comprometida con el Fondo Monetario Comprometida y Internacional. no pueden. ¿Cuál es la solución, Rebollo? No. ¿Cuál es la consecuencia de que no puedan? Primero, Sí. la consecuencia de que no puedan es que esos 100 mil millones de pesos, que Sí. en definitiva es un impuesto a la inflación, Sí. lo están pagando las empresas, ¿no? Claro. O sea que pagan las empresas ese impuesto a la inflación que en definitiva se va a ver reflejado en sus balances porque a partir de lo que se aprobó en la Junta de Gobierno que se hizo en San Juan, al finalizar el Congreso se hizo una Junta de Gobierno,
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y son la federación es la que dicta las normas que regulan a la profesión y que regulan la contabilidad de todas estas empresas, ¿no? De todas las empresas del país. El hecho de que en esa Junta de Gobierno se aprobara el ajuste contable por inflación, que no es impositivo, pero sí el contable, Sí. lo que va a hacer es que las empresas tengan dos balances. En un balance le va a dar a lo mejor pérdida y en el balance impositivo le va a dar ganancia y va a tener que pagar por este balance impositivo. Entonces una empresa que perdió plata en el año va a tener que pagar impuestos a las ganancias. Cuando vea eso, el empresario que hasta ahora no lo está viendo porque lo entiende, lo supone, Sí, sí. pero como no se hacía el ajuste por inflación, no lo estaba viendo. Cuando lo vea es cuando va a venir el conflicto, digamos, ¿no? Y el conflicto básicamente porque va a tener un balance auditado por un contador público que va a decir que perdió plata y un balance a los efectos fiscales que va a decir que tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, es muy probable de que más de un empresario, sobre todo los grandes, vayan a la justicia. Y a la justicia y le digan, señores, esto es confiscatorio, no puedo estar pagando impuestos sobre... ¿Hay antecedentes de eso? Sí. Hay antecedentes de la Corte ya con muchos casos que ha entendido que ese impuesto no debe pagarse porque es confiscatorio. En empresas que han tenido pérdida... Eso lo vamos a ver en diciembre, enero. Sí, en realidad el ajuste por inflación se aplica a las empresas que cierran balance a partir del 1 de julio del 2018. Bien, bien. Todas esas, porque los cierres son mensuales, ¿no? O sea La mayoría de las empresas cierran el O sea, 31. va a ser mucho más pronto. Sí, sí. Bueno, Quedan muchos temas. tengo una por supuesto. tentación de decir un par de cosas, pero me las voy a reservar por ahora. Bueno. Tenemos mucho que hacer, Sí. que programa todavía, así es que esperamos volverlos a Sí, sí. convocar para aclarar algunos otros temas, Algunos otros que temas. hay que aclarar. No va a ser la última vez que te tengamos Se lo invitados, invitamos. Juan. No, cuando quieran, es un gusto. Así que ha sido un placer. Muchas gracias por la visita. Bueno, Muy gracias. bien. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien.